Buenos días, ahí sí, que el Señor les bendiga, qué gusto verles nuevamente y qué gusto encontrarnos hoy, un domingo que tiene significado para el mundo cristiano, para nosotros, por lo que recordamos, por lo que pasó, por lo que sucede, por lo que vendrá. Es extremadamente gratificante ponernos a los pies de Cristo en esta mañana para poder tener este tiempo especial en conjunto. Permítanme, ahí estamos, sí, perfectos. Les invito por favor a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Por favor, vamos a dar lectura al capítulo 24 del Evangelio de Lucas, versículos del 1 al 12. Por favor, búsquelo, usted que está allá sentado. Lucas 24, donde vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 12. Les invito por favor que conforme lo encuentren en reverencia a la palabra del Señor, tengan la bondad de ponerse de pie. Si alguien necesita una Biblia, que le prestemos una Biblia, por favor nos levanta la manito y con mucho gusto le podemos facilitar una. Qué gusto que podamos compartir la palabra del Señor juntos en esta soleada mañana, en este instante. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Oremos. Padre de gloria, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo especial, por lo que recordamos hoy, Señor, que es lo mismo que debemos recordar siempre. A ti, Señor, no solamente crucificado, sino además resucitado. Gracias, Padre Celestial, porque hoy es tu palabra la que nos ha convocado, Señor, es tu presencia, Señor, la que está entre nosotros, y estamos aquí para servirte. Yo te pido que bendigas este tiempo, que añadas bendición a cada palabra, Señor, y que cualquier cosa que venga de hombre sea extraída y puesta a un lado, dejando únicamente la pureza de la exposición de tu palabra sobre este púlpito. En Cristo Jesús oramos con gratitud, poniendo este tiempo a tus pies. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, mucho que decir, ¿verdad? La mayoría de nosotros nació y creció en un contexto de mucha solemnidad sobre estas fechas, ¿sí? La tradición, la mayoría de nosotros con una influencia romana, católica romana, nos indicaba que Jesús moría y resucitaba cada Semana Santa, sin ninguna otra tema que añadir. Y era algo que nosotros además encontrábamos lógico y normal, porque al final del día, todas las Semanas Santas veíamos que se repetían básicamente los mismos ritos, ¿sí? En este sentido, nosotros lo tomábamos como cierto por el único hecho de que alguien nos lo contó. Yo quisiera que por un momento medite en su vida. ¿Cuántas veces usted contrastó lo que le dijeron con lo que está en la palabra? Y ojo, esta reflexión no viene de una acusación hacia nadie, sino de una interiorización de lo que había estado pasando, porque en mi vida pasaba exactamente igual. Yo también simplemente seguía la tradición, que si la adoración de la cruz, que si las 7 iglesias, que si la ascensión, la del descenso, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, hermanos, hemos de encontrar que la tradición paulatinamente empezó a rechazar y a dejar a un lado a la revelación bíblica como nosotros la conocemos ahora. Y eso es una pena, porque resulta que estamos abandonando la palabra para tomar por nuestras las costumbres que alguien más nos quiso imponer. En este sentido, quiero dejar claro algo: esta y cualquier otra tradición se rompe de forma y de fondo
cuando nosotros nos apropiamos de una de las más preciosas consecuencias de haber nacido de nuevo, de ser creyentes, que es el poder escudriñar la palabra de Dios y pasarlo todo por ese tamiz. ¿Sí? Todo, absolutamente todo. Y aquí quiero ser enfático en algo. No hay tradición alguna, buena, mala o de las otras, que pueda irse en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos, digamos o practiquemos en este espacio o en cualquier otro, amados hermanos, debe ser siempre pasado por el filtro de la palabra de Dios, quien por cierto es quien abre nuestro entendimiento, quien nos lleva a conocer la revelación sin filtros humanos, a ver la obra de Dios en todo su esplendor, a reconocer al Señor de toda esta obra que es Cristo obrando en nuestras vidas. Como dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, y escúcheme con atención, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No quisiera dar un paso más en la exposición del mensaje de esta mañana sin que este punto quede completamente claro para todos. Amados hermanos, el nacimiento, el ministerio, el sacrificio de Cristo son únicos e irrepetibles, así como también lo es su resurrección. Es decir, no vuelve a nacer, no vuelve a vivir, no vuelve otra vez como nosotros, ¿verdad? En el pecado, o rodeado del pecado más bien, ni tampoco va a morir en una cruz otra vez, mucho menos volverá a resucitar. Él ya vive. Y es importante que nosotros tengamos claro esto, porque cuando nosotros repetimos que Jesús tiene que volver a hacer las cosas una y otra vez cada año, o peor aún con mayor frecuencia, automáticamente estamos diciendo que el sacrificio que ocurrió hace algo más de 2000 años allá en Jerusalén es insuficiente, porque Él tiene que repetirlo cada año para que funcione. Y eso, hermanos míos, es una herejía. Nosotros no podemos afirmar las cosas así de sueltos, ¿verdad? Y esto es importante porque a veces estos errores y estas cosas que vienen de la tradición nos llevan a nosotros a cometer otros más. Hermanos, les motivo y les exhorto cariñosamente a escudriñar cualquier cosa a la luz de las Escrituras. Sobre la segunda venida de Cristo, ¿sí?, que es importante y no puedo dejar de mencionarla, aunque esta no es una prédica respecto a eso, sí debo mencionar algunos elementos importantes de esto. Cuando estudiamos esto, hemos de ser muy meticulosos en el estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Porque hay muchos detalles que suceden antes, durante y después de que el Señor Jesucristo regrese por segunda ocasión. Pero al respecto de esto, sí creo que es importante dejar claro, y podemos afirmarlo enfáticamente, que cuando Él vuelva, no será un evento que pase desapercibido. Usted no tendrá que leerlo en X, no tendrá que verlo en ninguna red social, no necesitará usted de CNN o cualquier otro canal de noticias para enterarse. Tenga la certeza que cuando Cristo vuelva, todos nos enteraremos por igual y a la vez. No habrá ninguna forma de que nosotros pasemos por alto un evento de semejante importancia, ¿sí? Y eso es vital para cada uno de nosotros, hermanos, tenerlo claro. Porque a veces pensamos, porque la Hollywood nos dice, o porque la costumbre nos dice, que por ahí Jesús va a volver a nacer y que va a venir otra vez el Mesías y que se le va a levantar poco menos de hacer lo mismo. Hermanos, eso no sucederá de esa manera. Todos los hechos que se susciten en torno a ese divino momento serán públicos y visibles para toda la humanidad. La palabra de Dios nos dice que en ese instante toda rodilla, no dice solo la de las creyentes, sino que toda rodilla se doblará y reconocerá que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Cuál es la mala noticia de ese tema? Que no importa que toda rodilla se doble, la oportunidad para haberlo recibido como su Salvador ya habrá pasado. Ese tiempo ya habrá pasado más allá. Y es importante que nosotros, como creyentes, compartamos esto con la gente, porque nosotros no sabemos cuándo ni cómo. Algunos pensamos que todavía falta, otros piensan que ya es el momento. No lo sabemos. Pero la palabra de Dios nos exhorta a estar preparados sin importar cuándo suceda, porque eso realmente es un asunto de Dios. ¿El nuestro cuál es? Estar preparados, como la iglesia, como la novia ataviada que somos para recibir a su esposo. En este sentido, hermanos, yo quisiera invitarles a que la exposición bíblica de hoy no sea solamente una narración de acontecimientos, que los vamos a topar, claro, porque son hechos concretos, sino que nos enfoquemos más bien en el significado de lo que vamos a ver.
Porque absolutamente todo lo que pasó en torno a este evento, como a muchos otros, por no mencionar todos, en la palabra de Dios, tienen una razón de ser. No ocurrieron porque sí, ni son hechos sueltos que están ahí flotando, sino que Dios orquestó todo de una manera tan perfecta que hoy, 5 de abril, ¿verdad?, del año 2026, podamos estarnos regocijando y recordando lo que Él hizo y cuyo efecto sigue alcanzando a nuestra generación el día de hoy. En esa línea, versículo número 1 de Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. La costumbre judía de ungir el cuerpo de los difuntos con especias aromáticas era algo totalmente conocido en ese tiempo y era una muestra de honra y reconocimiento a quien en vida fue el difunto, en este caso. Recordemos nosotros que en este instante del tiempo, en este momento, las mujeres y los discípulos no habían entendido ni comprendían realmente qué significaba la resurrección como tal. Por lo tanto, llegaban a ungir el cuerpo de alguien que fue un gran maestro, una gran persona, un gran rabí, pero no habían entendido todavía todo lo que eso significaba hasta este instante. Solo por recordar, recuerden que al Señor Jesucristo lo crucifican un viernes en la tarde, Él muere unas horas más adelante, alrededor de las 3 de la tarde, ¿sí? Y después de eso, el cuerpo es bajado, no sabemos exactamente cuánto tiempo más del madero, y luego es llevado al sepulcro. No les alcanzó el tiempo para hacerlo con horas, con luz del día, a las mujeres y a las personas que preparaban el cuerpo, porque empezaba el sabbat, y el sabbat tenían que guardarlo como tal. Ante esa situación, este trabajo se quedó inconcluso a pesar de los esfuerzos de José de Arimatea y del maestro Nicodemo por preparar el cuerpo para su sepultura. Así es que las mujeres lo que hicieron fue llegar temprano, muy temprano, dice la narración bíblica, el día domingo, para ocuparse de este asunto en particular. ¿Sí? Así que eso es lo que estaban haciendo en ese instante. Sobre la tumba quisiera mencionar, y sobre esto de hecho 4 cosas que usted debe considerar. La primera, sabemos que el dueño original de ese espacio fue José de Arimatea. ¿Qué sabemos de José de Arimatea? Poco en la Biblia, un poco más en la parte histórica. Un aristócrata, una persona de importancia, de recursos, de dinero, en el tiempo de los judíos, que además había adquirido esa tumba por propiedad, seguramente para sí mismo y para los suyos. ¿Sí? Es importante que nosotros tengamos un poquito claro este asunto. Número 2, la tumba estaba cavada en medio de la roca. Tal vez algunos de ustedes han tenido la posibilidad de estar en Jerusalén, en esta parte de acá. Ahí hay un lugar que dicen que es, pues no lo sabremos exactamente, pero se asemeja bastante a lo que nosotros conocemos. Una roca grande, un montículo de piedra que fue cavado específicamente para ese fin, el poder dejar ahí los cuerpos. Esto no lo podía acceder cualquiera, porque era básicamente comprar un pedazo de terreno, ¿verdad? Entonces necesitaba o llevaba implícito que la persona tenga los recursos para poder pagarlo. Además, por el espacio, no necesariamente albergaba un solo cuerpo a la vez. ¿Sí? La costumbre judía era dejar que los cuerpos se descompongan dentro de las tumbas, ¿sí? Habiéndoles ungido previamente, por supuesto, para que luego los huesos que quedaban se depositen en una especie de vasija de barro que llevaba el nombre de osario. ¿Sí? De osamenta, ¿verdad? ¿Sí? Es la misma raíz de la palabra que viene de esto, ¿no es cierto? El osario era donde dejaban los huesos. Y conforme la familia se iba muriendo, iban acumulando los huesos dentro de esta cajita de piedra. Y esta cajita de piedra permanecía también dentro del sepulcro. ¿Sí? Se convertía en un espacio familiar, por definirlo de alguna manera. ¿Sí? Número 3. El acceso a esta gran tumba, a este hueco dentro de la piedra, estaba tapado por una piedra circular. ¿Sí? Háganse ustedes de la idea de que es una piedra que podía rodar. Aproximadamente se estima por el tamaño y la dimensión de la puerta que la piedra tenía aproximadamente 2 toneladas de peso. ¿Sí? Para poder mover 2 toneladas de peso no solamente necesitabas algunos hombres fornidos para hacerlo, sino también el tema del ejercicio de la palanca. ¿Se acuerdan de sus clases de física, verdad? Se clava la palanca y se jala precisamente para poder generar fuerza que permita rodar la piedra hacia un lado o a otro. ¿Sí? Por lo tanto, no era nada que se podía hacer con facilidad y mucho menos por 2 o 3 mujeres que estaban en ese momento. Finalmente, el acceso a la tumba estaba custodiado por soldados romanos. ¿Y esto por qué? Ustedes recordarán que el Sanedrín, los sacerdotes, estaban preocupados porque se corría el rumor de que los discípulos podrían robar el cuerpo para decir que Cristo había resucitado.
Entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que hicieron? Pues le fueron donde Poncio Pilato y le pidieron que por favor les facilite una guardia romana para asegurarse de que nadie se lleve el cuerpo de donde estaba. ¿Sí? Así que no sabemos exactamente, algunos dicen que eran 10, otros 12 soldados que estaban ahí de planta, velándole desde que le dejaron, después de la muerte en la cruz, hasta este momento del tiempo. ¿Sí? Estas 4 situaciones no son eventos menores, ni son situaciones que no debamos considerar. Por el contrario, nos dan un marco completo de cómo sucedieron los hechos en aquel punto. Con esto claro, y sabedores de que Dios orquestó el movimiento de la piedra, ¿sí? No para que Cristo salga, sino para que las mujeres puedan entrar, que es diferente. ¿Sí? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque Cristo no necesitaba que se mueva la piedra para salir de ahí. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Cuántas veces vemos en la narración justamente de los mismos evangelios un poquito, y más adelante en el libro de los Hechos, durante los primeros 40 días, o más bien los siguientes 40 días que Jesús estuvo en tierra antes de ascender al cielo, que Él entraba y salía de diferentes lugares sin usar las puertas? Él no tenía que andar golpeando ni pidiendo permiso para entrar o para salir. Por lo tanto, es muy claro que este espacio y este momento del tiempo no tenía nada que ver con Jesús, sino con que las mujeres puedan entrar a constatar lo que había sucedido. Este también es un hecho importante. ¿Por qué Dios no envió a los apóstoles a hacer esta tarea? ¿Por qué no fueron José de Arimatea y Nicodemo otra vez? ¿Por qué fueron un grupo de mujeres? Y es ahí donde nosotros vamos entendiendo que el plan de Dios es perfecto en todo sentido. Él obra siempre de acuerdo a la lógica de Él, no a la humana. ¿Sí? Lo más sencillo habría sido pensar que vayan hombres a hacerse cargo de ese tema. Y además, si es que eran los primeros testigos, eran gente que iba a tener, qué pena decirlo, pero así era en ese tiempo, mayor credibilidad que el grupo de mujeres que estuvo ahí. Y digo qué pena decirlo porque esto era un asunto netamente cultural. Eran ellos los que tenían esa costumbre y esa cultura de pensar que la opinión de las mujeres tenía una menor jerarquía. Pero Dios, una vez más, utiliza a las personas, a los que menos cree uno que van a utilizar, para su obra. Porque en algún momento, pensando en Navidad, ¿se acuerdan? En una prédica de Navidad reflexionábamos que si nosotros hubiésemos tenido que preparar el nacimiento de Cristo, seguramente hubiésemos pensado en un hospital tipo los mejores de la ciudad, no voy a mencionar un nombre ahora, ¿sí? Y seguramente buscábamos a los mejores profesionales, hubiésemos tenido una rueda de prensa, luces y demás. Así lo habríamos hecho nosotros. Iban a ser el Hijo de Dios, no era un hecho menor. El más importante de todo. Sin embargo, Dios no lo hace así. Le hace nacer de una manera totalmente diferente a la que a cualquiera de nosotros se le hubiera ocurrido. Y en este momento del tiempo, para su resurrección, Dios obra igualito. Lo hace de una manera que ni ustedes ni yo hubiésemos planificado hacer, con las personas que no hubiésemos enviado, de la manera en la que no hubiésemos pensado. Y ese es Dios, obrando con poder y con autoridad en la vida de las personas para darnos un ejemplo. Sí, Dios le entregó la encomienda de dar la buena nueva a todos sobre la resurrección de su Hijo a un grupo de mujeres que sabía no iban a ser escuchadas. Y no solamente por el entorno, sino por sus propios discípulos, como leemos más abajo. Hay un versículo, justamente me parece que el 11, en donde, y lo vamos a ver en un ratito, en donde se menciona que los discípulos no les creyeron. Y bueno, vamos a parar un ratito y poner un paréntesis en eso. ¿Ustedes les habrían creído? Quien quiera que sea que les diga eso. Con la mano en el corazón. Difícilmente. Sí, difícilmente. Porque nuestra fe humana es así de chiquita. Realmente creo que más. No la podemos ver siquiera. Esa es nuestra fe. No habríamos creído. ¿Por qué pensamos entonces que los apóstoles sí? Pero ¿saben qué? Las mujeres sí les creyeron a los ángeles. Porque ellas no vinieron solamente a contar el cual la tumba está vacía, sino todos los hechos que habían acontecido. Versículos 2 y 3. Y hallaron movida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Los estudiosos de los textos antiguos coinciden en que no se ve en la narrativa de estos hechos ningún esfuerzo hecho por parte de los escritores, ni de Mateo, Marcos, ni Lucas, ni Juan, que narran esto, para adornar la escena, para volverla más bonita. No sé a cuántos de ustedes les guste leer, pero cuando ustedes leen novelas, o cuando ustedes leen libros, cuentos y demás, ustedes ven que una de las cosas que más embellece la narrativa es justamente estas herramientas que nos ayudan a entender el entorno. Entonces decimos que estábamos en un lugar lleno con lindas sillas azules y luces deslumbrantes y puertas de madera, pisos con alfombra, y uno se lo empieza a imaginar, ¿verdad? Porque el detalle es muy grande.
Y esto necesariamente puede llevarnos a obviar que, por ejemplo, tal vez la alfombra no está un poco sucia, o que tal vez las paredes necesitan pintura o las puertas laca. No decimos eso. En esta narración no vemos detalles a ese nivel, sino detalles que nos muestran que lo que quiso hacer el autor es recoger específicamente lo que había sucedido sin adornos. No nos dice que era una fría mañana de primavera en donde las mujeres entraron, ¿verdad? No nos dice nada de eso. Y es importante, y a mí me parece muy interesante esto, porque de alguna forma nosotros nos educan pensando que mientras más detalles mejor. Cuando uno estudia la historia, el detalle más puro es lo que importa. ¿Sí? Y en este caso vemos muchísima pureza dentro de la narración de esta parte de acá. No se acomodó absolutamente nada para que los lectores se sientan bonito o se sientan mejor. Eso nos da una prueba adicional, como si necesitáramos otra más, de que la narración ocurrió tal como está aquí. Dios sabe que en nuestra mente la resurrección es un hecho que lógica y naturalmente es imposible. Nosotros sabemos perfectamente que eso no debería suceder. De ahí que las mujeres en la primera etapa pensaron exactamente lo mismo. Seguramente 100 cosas se le ocurrieron menos que el Señor Jesucristo había resucitado. Y es en ese momento cuando aparecen los ángeles para traer a colación algunas cosas importantes. Versículos 4 al 8. Aconteció que estando ellas perplejas, fíjense bien la palabra perplejas, que es de un asombro superlativo, y aquí se pararon junto a ellos 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscabais entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, les dicen los ángeles, de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas, ¿qué hicieron? Se acordaron de las palabras de Cristo. ¿Sí? Ahí recién llegó el tema, porque en el primer impacto, cuando se quedaron perplejas, no se acordaron de nada. Y cuando hablamos de perplejos, hablamos de un estado en donde el estado de sorpresa es tan grande que ni siquiera puedo articular palabra. Muchas cosas pasan por la mente, pero no sé ni qué decir. Así de sorprendidos estaban, o sorprendidas estaban. Los ángeles, acuérdense ustedes que como buenos mensajeros, porque son básicamente mensajeros, fueron a compartir con las mujeres algo más que un hecho, a recordarles palabras, y no cualquier palabra, sino palabras contundentes. Primera frase de los ángeles: no se busca a los vivos entre los muertos. Vaya qué interesante, ¿verdad? No se busca a los vivos entre los muertos. Qué impacto tan grande, ¿verdad? Porque no les dijeron, no les pasaron con filtro, ¿verdad? Vea, señora, siéntense un ratito aquí, cuidado, se me desmayan, les voy a contar esto, ¿verdad? Como a veces nosotros humanamente sí pretendemos hacer. A más de uno le habrá pasado que preparamos un vasito con agua con azúcar para darle a la persona que va a recibir la noticia, ¿verdad? En función de qué tan impactante puede ser. Lo cierto, hermanos, es que sin importar cuán fuerte sea, la palabra de Dios es clara y directa. Y los ángeles les dicen las cosas así, como tenía que haberse dicho. Y entonces, hermanos, Jesús, y se menciona a Jesús con la siguiente frase, y lo voy a mencionar de esta forma: siempre fue transparente e íntegro. Él nunca ocultó cualquier cosa que su Padre le había enviado a revelar a los demás. Tenga usted la certeza, como la tengo yo también, de que todo lo que Dios Padre le entregó a Cristo para que sea revelado para nosotros, nos fue revelado. Absolutamente todo. A Jesús no le faltó nada, no se olvidó de nada. El día viernes recordábamos el consumado es que él dijo, ¿no es cierto? Que significaba todo se completó, no falta nada. En esa misma línea y en ese sentido nos encontramos nosotros ahora, entendiendo, escuchando y viendo que Dios ya obró y que no le faltó nada a la obra de Cristo. Por lo tanto, todo lo que Él dijo era importante también. Entonces, hermanos, ¿qué resulta llamativo de todo esto? Que habiendo sido este grupo de damas, junto a los apóstoles y otro grupo más de hermanos, testigos oculares de una gran cantidad de milagros, muchos más de los que están recogidos en la narración bíblica, ojo, ¿no? El Evangelio de Juan dice que si es que se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, no habría alcanzado una biblioteca completa para dejar todo documentado. Por lo tanto, sí le puedo decir que todo lo que el Señor hizo no está aquí, hizo muchas cosas más. Y ellos fueron testigos de todo ese asunto. Eso sí, nada que no tengamos que saber, ¿verdad? Si tuviésemos que saberlo, estaría aquí. Pero
Ellos fueron testigos de ese tema y sin embargo no fueron capaces de creer que Cristo había resucitado. ¿Dónde estaba la falla en la lógica de estas personas que, habiendo sido testigos, ahora dudan? En un hecho concreto. Cuando se resucitaron muertos, cuando se sanaron enfermos, cuando se caminó sobre el agua, cuando se demostró autoridad sobre la vida, sobre la naturaleza y demás, había un Cristo presente que lo estaba haciendo sobre lo demás. Y lo que ellos no podían creer es que un cuerpo inerte pudiera hacerlo sobre sí mismo. Así es, eso es la parte que les fallaba a ellos. No habían entendido todavía la verdadera dimensión del poder de Dios. Dios no necesita un cuerpo para obrar. Dios no necesita estar físicamente en cierto lugar para que las cosas pasen. Hermanos, Dios es Dios. De ahí que nosotros tenemos que recordar esta frase que ya la hemos mencionado con anterioridad, pero que no nos podemos olvidar. Mucho cuidado con tratar de humanizarle a Dios. ¿Sí? Pensar que Dios tiene que obrar como obramos nosotros y que tiene que hacer las cosas como las hacemos nosotros, porque eso no es verdad. Dios es Dios y está a un nivel distinto, superior al nuestro. Por lo tanto, todo lo que Él hace, no solamente lo hace perfecto, lo hace completo. Y lo que está hecho perfecto y completo, cumple con el propósito para el cual fue preparado. Ese es su Dios y el nuestro. La resurrección no fue un milagro más, sino que fue clave en el plan de salvación y es crucial para nosotros, su pueblo, su iglesia. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 13 y 14 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Esta partecita es crucial. Justamente conversando con algunos hermanos preparando el culto de Viernes Santo y con otras personas que les decía yo que me hicieron algunas preguntas de ese día en la oficina, me decían, ¿por qué nosotros, los cristianos, no tenemos una cruz con una imagen de Cristo crucificado ahí? Pero por ahí sí hay, obviamente, iglesias que tienen cruces y demás. Nosotros tenemos como parte del no sé si es del logo o el isotipo, ahí Dani me corregirá, no me entra la diferencia entre esas dos cosas, ¿sí? Pero tenemos también una cruz ahí, ¿verdad?, que identifica a la iglesia, pero la cruz está vacía. ¿Por qué ponemos una cruz vacía? Y la respuesta es sencilla, porque Él no está ahí, Él resucitó. Correcto, Pía, esa es la razón. Nosotros no necesitamos tener una imagen de alguien crucificado porque Cristo no está ahí. No se quedó ahí, la historia no se acabó en la cruz. Ese no fue el punto final, fue un paso más, clave, pero era un paso más. La obra tenía que continuar, a tal punto que Pablo deja tan claro aquí que si nosotros no reconocemos, no entendemos, no predicamos que Cristo resucitó, nuestra predicación es vana y nuestra fe también lo es. De ahí que debemos de entender la dimensión real de esto y solo el Espíritu Santo puede llevarnos a hacer un entendimiento o a tener un entendimiento más cabal de esto paso a paso en nuestras vidas. La resurrección es un evento clave y crítico y no se limitó a un momento del tiempo. Sí, sucedió ahí, pero su repercusión es universal. Aquí estamos, más de 2000 años después, regocijándonos sobre un hecho clave para nosotros. ¿Por qué es clave para nosotros? La palabra tiene la respuesta. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, ¿verdad?, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y si es que no me quedó claro, bajo 2 versículos más en la carta a los Romanos 6, los versículos 8 y 9. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Ya no. Hermanos, ya no hay tal cosa. ¿Sí? Si a usted le interesa la historia y le gusta conocer los lugares que han tenido o que han sido testigos de eventos importantes, está perfecto que usted pueda ir a Jerusalén, si Dios lo permite, y visitar estas cosas. Pero si usted lo hace porque piensa que tiene algún tipo de poder especial, yo quiero invitarle a que lo medite. No hay poderes especiales en esos lugares porque Cristo ya no está ahí. Estuvo ahí, pero ya no. ¿Quiere usted encontrar a Cristo? ¿Quiere usted tener una relación personal con Él? Amén, aquí está. Está aquí con nosotros.
porque nos hemos convocado el día de hoy para estar acá. Él nos ha traído acá en el nombre del Señor Jesucristo. Y su palabra nos dice que cuando dos o más están reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de nosotros. Está sentado junto a usted. Su presencia está con nosotros hoy. Yo no necesito viajar a ningún lado para encontrarme con el Señor. No sé ustedes, pero a mí eso me da mucha paz y mucha tranquilidad, ¿verdad? Porque también viajar cuesta, ¿verdad? Es cierto. ¿Sí? En todo caso, lo importante es entender por quién hacemos las cosas. No importan los lugares, las cosas, todas son cosas, son circunstancias. Lo que hace especial a este templo no son sus paredes, su acústica o sus equipos, es la iglesia, este cuerpo que estamos aquí. Esto es lo que hace especial este lugar. De otra manera es una edificación como hay muchas otras. Unas más bonitas, otras más feas, unas más grandes, otras más pequeñas, no importa. La iglesia es lo que le da sentido a todo esto, y usted y yo somos esta iglesia. La iglesia por la que Cristo resucitó, la iglesia por la que Cristo murió, la iglesia que vino a salvar y que va a venir a rescatar en su segunda venida. Qué glorioso debe ser rescatado por el Señor en ese momento, ¿verdad? Como glorioso es saber que cuando cerremos nuestros ojos y no nos corresponde vivir ese tiempo, los abriremos para ver al Señor por la eternidad. De ahí, que usted no se preocupe si las paredes son de marfil o los pisos de oro, como dice el Apocalipsis. Ese es un detalle menor. Lo que importa es con quién va a estar usted. Eso es lo que importa. Porque nosotros no necesitamos nada más que Dios para ser felices por la eternidad. Nada más. ¿Sí? Y eso es lo que estamos celebrando hoy, ¿verdad? Que Él resucitó para darnos esa oportunidad. ¿Cómo podemos nosotros pretender ocultar tremenda obra del Señor? Así como Él está vivo y no se encuentra entre los muertos, tampoco nosotros podemos tapar el sol con un dedo sin declararle al mundo que nosotros vivimos por Cristo. Usted y yo, me dio muchísimo gusto. Hoy en la mañana vi repleto mi muro de mensajes y demás que decían que Cristo vive, que Cristo está aquí, que Él resucitó. Me ha encantado eso, ¿sí? Qué lindo que usted dé testimonio de todo eso. Yo quiero invitarle a que no solamente se quede en el muro, de cualquier sea su red social, o su estado de WhatsApp, o lo que usted quiera. Dé un pasito más. Compártalo hoy, con quien vaya a compartir el almuerzo, con quien vaya a estar mañana en su trabajo, en su lugar de estudios, en sus actividades. Dígale a la gente que Cristo vive. Necesitan saber que hay alguien que venció a la muerte. Nuevamente, entre usted y yo, nosotros también necesitábamos eso en algún momento de la historia. Y Dios nos puso a alguien que nos vino y nos recordó que Cristo vivía. Hoy cantamos una canción que se llama Celebrad, ¿verdad? Celebrad es el nombre de esta canción. La primera vez que yo estuve un domingo de gloria aquí, ¿verdad? Un domingo de Semana Santa, la canté estando en este lado junto con los jóvenes que nos sentábamos en ese lado allá. Me impactó muchísimo ver cómo la gente se regocijaba y se emocionaba gritando, bueno, cantando en voz alta, digámoslo de esa forma, ¿sí? Que Cristo vive, que Cristo vivía, que Él por siempre reinará. Yo lo había escuchado en otras ocasiones, pero estaba muy lejos de entender lo que eso significaba. Hoy lo volvemos a hacer también, no les voy a decir cuántos años después de ese momento, pero varios, ¿sí? Y estamos acá repitiendo lo mismo, y mañana y pasado y el próximo año y en 10, en 20, todo el tiempo que Dios sostenga y su iglesia le siga alabando y adorando, debe regocijarse en ese evento del tiempo. Yo les decía a los chicos que esta canción de Celebrad se ha convertido casi un himno del domingo de gloria, porque lo cantamos siempre. Pues gloria a Dios, y sigámoslo cantando siempre, porque eso es lo que tenemos que hacer, dar testimonio. Adelante un poquito esto, versículos 9 y 10, volviendo a Lucas 24, y volviendo del sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Había otras personas. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mucho se habla de la fe en estos tiempos, ¿sí? Muchísimo se habla de la fe. Y entonces es cuando conviene que nosotros vayamos a la definición más pura que existe, que no está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. La mejor definición de la fe se encuentra en la Carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Dios nos las deja clara. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Excelente. Versículos 2 y 3, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ya vamos a hablar de eso un ratito. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Parece un juego de palabras, no lo es. No lo es. Es algo mucho más cierto que eso. La certeza de lo que se espera y la convicción no es solamente una esperanza así nomás. Yo estoy convencido de lo que Dios ha hecho, hace y hará. No tengo la menor duda de ello. Porque así alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hermanos, una pregunta recurrente para el cristiano de este tiempo es: oye, y si tú crees que en Cristo hay salvación, ¿tú me estás diciendo que todas las personas del Antiguo Testamento se perdieron? No, no decimos eso. ¿Qué decimos? Que las personas del Antiguo Testamento pusieron su fe en el Mesías que habría de venir y nosotros en el Mesías que ya vino. Pero la salvación siempre estuvo en Cristo. Siempre. Siempre, siempre. De ahí que la misma carta a los Hebreos nos dice que con respecto a Abraham, su fe le fue contada por justicia. Y aquí nos dice que alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. ¿Sí? Le creyeron a Dios, como nosotros estamos llamados a creerle hoy. Ese es el tema. No es otra cosa. Creerle a Dios con lo que Él dice y hace. Y eso puede significar que nosotros en algún momento nos vemos confrontados con nuestra manera de hacer y de vivir. Sí, por supuesto que sí. Y gloria a Dios porque eso suceda, hermanos. Porque cuando usted o yo somos confrontados, entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Decía Juanfran al terminar la alabanza hace un momento que ninguno salga de aquí contento. Algunos de ustedes tal vez se habrán quedado pensando, pero ¿cómo nos dice eso? Permíteme aclarar un poquito ese tema nada más. Tiene toda la razón. Porque cuando nosotros entendemos cuál es nuestra condición de pecado, yo no puedo salir mordiéndome las orejas del gusto, ¿verdad? Por el contrario, debo entender la necesidad que tengo de Cristo, agradecido, compungido por lo que Él tuvo que vivir por mi culpa, pero al mismo tiempo dándole gloria y honor al que vive. Entonces, hermanos, salir de la iglesia después de un domingo de predicación es un momento para reflexionar, para ser confrontados y alentados a hacer las cosas de una manera distinta. Y si eso significa que tiene que irse contra usted mismo, pues qué bueno. ¿Y qué pasa con los límites que dicen los psicólogos? ¿Y qué pasa entonces con el tema de las cosas que yo tengo que definir? Hermanos, los límites y las definiciones funcionan entre los hombres, no con Dios. A Dios usted y yo no le podemos poner límites. Si Él quiere cambiar algo en su vida, preferible que le deje hacerlo por las buenas, porque lo va a cambiar. Usted elige cómo. Yo prefiero que sea por el camino amigable. Y le invito a que usted piense en lo mismo. Por lo tanto, no se aferre, suelte y deje que esa fe, que ese confiar en Dios se vuelva carne en su vida, de tal manera que usted afloje cualquier cosa a la que se haya estado aferrando y que esté impidiendo el fluir de su relación con Dios. Las mujeres que entraron a este lugar no vieron el cuerpo, pero decidieron creer en el testimonio de los ángeles. Tampoco vieron a Jesús, ¿no? Todavía no lo veían. Creyeron en el testimonio de los ángeles. ¿Por qué nosotros a veces no le creemos a Dios? ¿Alguno de ustedes no ha visto un milagro en su vida? Yo he visto un montón en la mía y en la de muchos de ustedes, y doy gloria a Dios por eso. Pero la fe verdadera no viene del corazón humano. La fe verdadera proviene de Dios. Y eso es importante tenerlo muy claro. Y en ese momento entonces, cuando había incredulidad, nervios y mucho run run en medio del grupo de los apóstoles y de los seguidores de Cristo, Pedro se levanta, como siempre, ¿verdad? El impulsivo Pedro, para tomar cartas en el asunto, versículos 11 y 12. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Cuando las mujeres fueron a buscar a los discípulos, hermanos, no les contaron solamente, como dije antes, que la tumba estaba vacía, sino que dieron testimonio de lo que los ángeles les dijeron. Esta parte de aquí es crucial en la narración, porque los ángeles dieron testimonio de lo que había sucedido y las mujeres replicaron o repitieron exactamente eso a este grupo de varones. Sí, exactamente igual. Así como nosotros somos llamados a repetir lo que la palabra de Dios nos ha mostrado a otras personas. ¿Cómo? Exactamente igual, de la misma manera, sin adiciones, sin omisiones, siendo fieles a la narración bíblica. Jesús es el Señor. Y yo me pregunto entonces, hermanos, ¿cuántos de nosotros no habríamos dudado estando en una situación similar?
Yo creo que la respuesta es sencilla, todos habríamos dudado. Pero Dios nos perdona eso y nos equipa para que podamos ir creyendo, creciendo y caminando poco a poco, más y más, para darle gloria y honra a nuestro Dios. Y que además no nos quedemos solamente en el haber escuchado y en el saber, sino en el repetir, habiendo creído primero aquí. La carta de los Romanos capítulo 10 versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, usted tiene una Biblia, ¿no es cierto?, en su teléfono, en su casa, en su mano en este momento. Usted tiene todo lo que necesita para poder predicar de Cristo. No necesita hacer estudios en teología profunda ni avanzada. No necesita subirse a este púlpito ni a ningún otro. Usted puede compartir con la gente que Cristo es su Señor en cualquier momento. Es más, esa es su responsabilidad. Es la mía, es la de todos. No podemos cerrarnos a dejar de hacer algo tan precioso y tan importante. Así que aquella fe que le acompañó cuando usted recibió al Señor Jesucristo y que afirma tener hoy, es la misma fe que le acompañará toda su vida hasta cuando usted ya no necesite la fe, porque le tendrá a Dios cara a cara. ¿Ya para qué, verdad? ¿Para qué voy a creer en alguien que no he visto cuando ya lo estoy viendo? Ya no necesito la fe. Pero hasta que eso ocurra, la fe es una herramienta, un arma que usted y yo tenemos para poder cumplir con el propósito que Cristo nos dio. ¿Vemos ahora entonces la naturaleza íntegra de Dios, hermanos? Pues bien, ese es su Dios, ese es mi Dios, es nuestro Dios, aquel que tiene todo bajo su control, que siempre toma las mejores decisiones y nos bendice dándonos lo que necesitamos en cada instante de nuestras vidas. Él fue quien dispuso bendición para la vida, para la muerte y para la resurrección de Cristo. Esto que Él hizo es el cumplimiento de la justicia perfecta de Dios en la persona de su Hijo. Esa justicia que usted y yo necesitábamos para reconciliarnos con el Padre, alguien más ya la pagó. En algún momento les decía que enseñando a los hijos, uno pone algunas lecciones importantes sobre la mesa. Una de ellas, que no existe nada gratis. Lo que es gratis alguien más lo pagó, ¿verdad? Seguramente a usted también se lo dijeron en algún momento de su vida. Es verdad. Alguien más lo pagó. Y en este caso, la salvación que nosotros tenemos no es gratis. Nunca fue gratis. Costó la sangre de nuestro Redentor. La sangre más preciosa, la que nunca debió haberse derramado, pero se derramó por amor por usted y por mí. ¿Cómo no voy a regocijarme en eso, hermanos? ¿Cómo no voy a regocijarme? La narración de los acontecimientos bíblicos nunca va a dejar de impactarnos, hermanos. Pero debemos pasar del impacto a la enseñanza y de la enseñanza a la aplicación. Ese es el orden natural. Jesús hizo milagros y maravillas a lo largo de toda su vida. Sin embargo, el Evangelio es mucho más que solamente los milagros. El Evangelio es la evidencia del amor perfecto de Dios por nosotros, que se hizo carne en la persona de Cristo y que hoy nosotros celebramos con gozo. Asimismo, que nuestro compartir de la palabra de Dios vaya siempre acompañado de un testimonio de fe, hermanos, que enaltezca al Señor y su obra por sobre nosotros mismos. Amén. Oremos. Padre de gloria, gracias por esta mañana y gracias por este tiempo, gracias por permitirnos gozarnos, Señor mío, en ti y entender la necesidad que tenemos, pero al mismo tiempo, Padre Celestial, regocijarnos profundamente porque tu amor, tu gracia, tu favor y tu misericordia están con nosotros. Hoy, Señor, esa gracia redentora nos equipa para que podamos vivir y entender tu palabra de una manera distinta. Yo te agradezco, Señor, por la obra que estás haciendo en nuestras vidas. Yo te pido, por favor, que nos ministres y que podamos, Señor mío, verdaderamente entregarte nuestras cargas, entregarte, Señor mío, todo lo que somos para que tú lo cambies todo, para que tú obres en nuestras vidas. Es por eso, Señor, hoy que oramos pidiéndote perdón, arrepintiéndonos, Señor, por lo que hemos hecho, por lo que hemos dejado de hacer y que tú has querido que obremos. Y a la vez, Padre Celestial, expectantes, entregamos nuestras vidas en tus manos, pidiéndote por favor, Señor, que nos ayudes a cumplir con el propósito divino que tienes para cada uno de nosotros. Que tu nombre sea glorificado hoy y siempre. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.